Josefina Tausen. Nos vamos ahora con información en vivo hasta el Ministerio de Energía y Minas. Ya declara la ministra, desde allí nos amplía Jorge Malborn. Contigo, Jorge. José, buenas tardes. Así es, imágenes en vivo del auditorio del Ministerio de Energía y Minas, conferencia de prensa a cargo de la ministra Rosa María Ortiz. Escuchemos. La norma de emitirse resultaría asimismo inconstitucional porque se pretendería aplicarla habiendo ya un contrato ley suscrito con la empresa Pacific Stratus. El proyecto generaría un aumento de gasto público, en tanto que Petroperú tendría que contar con recursos no presupuestados ni planificados para asumir una obligación para la cual aún no estaba preparada. Esto significa una colisión con el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, que impide al Congreso iniciativa de gasto público. El dictamen de la Comisión no considera la situación real y actual de Petroperú, la cual recién ha iniciado su proceso de saneamiento y está en plena estructuración del financiamiento del proyecto de la modernización de la refinería de Talara. Asimismo, el dictamen no es congruente con las conclusiones del informe del Grupo de Supervisión del proyecto de modernización de la refinería de Talara, que funciona al interior de la misma comisión, que en junio de este año señaló textualmente, en la parte referida al financiamiento: para el inicio del proyecto se consiguió un préstamo de $500 millones sin aval del Estado, que deberá ser cancelado a partir del 2016, que con las utilidades que actualmente genera Petroperú serán imposibles de cumplir. Lo dice el informe, como repito, del grupo de trabajo al interior de la comisión. Sigue el informe diciendo: respecto a la liquidez e indicadores financieros no son los más adecuados, por lo que la calificación de Petroperú ha decaído. Las fluctuaciones de los precios del petróleo a nivel mundial se han reducido en más del 50%, por lo que la proyección con la que evaluó el proyecto quedaría desfasada y se tendría que elaborar una nueva evaluación. El incumplimiento del contrato celebrado con Pacific Stratus generaría graves consecuencias al Estado peruano, no solo respecto de estos inversionistas, sino respecto al clima de inversiones en el país, en tanto cuestiona la seguridad jurídica de estas. En ese sentido, el Poder Ejecutivo invoca al Congreso de la República a tomar en cuenta los argumentos expuestos durante el debate y actuar de manera responsable para con el país y con la región Loreto. Muchas gracias. Palabras de la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz. Ella ha mencionado pues que la norma, en caso sea aprobada por el Pleno del Congreso, tras ser aprobada de mayoría en el dictamen de la Comisión de Energía y Minas, sería inconstitucional, ya que no considera la situación actual de Petroperú y adolece de aspectos técnicos. Con Pacific es un contrato ley. El incumplimiento de no respetar este contrato ley, primero sería un incumplimiento de orden sería inconstitucional. Y en esa línea tendría Pacific toda la capacidad de iniciar las acciones correspondientes contra el Estado. ¿Otra pregunta? Sí, ministra, buenas tardes. Sonia Millones, de la agencia Andina. Quería saber si se han comunicado con la empresa Pacific. ¿Qué les han dicho sobre esta medida que están actuando en el Congreso de la República? No hemos tenido ningún tipo de conversación con la empresa. Otra pregunta, por favor. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Fernando Llanos, de América Televisión. Dos preguntas en una. La primera es: ¿qué va a hacer el Ministerio y el Ejecutivo, por ende, en caso de que hoy se apruebe este proyecto de ley que ya fue aprobado ayer? Y lo segundo es: ¿cuál es el único escenario válido para este lote 192? Gracias. Lo que se ha aprobado ayer es un dictamen. Hoy día se va a debatir en el Pleno. Respecto de lo que haría el Congreso, el Ejecutivo, una vez que el Congreso lo aprobara, de ser el caso, tendrá que evaluarlo y tomar la determinación en ese momento. Ministra, buenas tardes. Jaime Herrera, de la cadena Telesur. Una segunda pregunta. ¿Cuál es el único escenario válido para el lote 192 hoy? Lo correcto es que Perupetro, en estos 2 años que Pacific tiene el contrato de servicios celebrado, prepare un proceso de licitación
oportuno, con tiempo, que permita justamente que en 2 años se pueda otorgar un contrato de licencia, que puede ser inclusive con Petroperú en ese momento, puesto que ya Petroperú habrá cumplido con su plan de saneamiento, habrá logrado el financiamiento del proyecto de modernización de la refinería de Talara, y Petroperú escogerá si va solo o va con algún socio estratégico, ¿no? Ministra, hay muchos congresistas, inclusive del oficialismo, inclusive la vicepresidenta Marisol Espinosa, que están a favor de que Petroperú se haga cargo de este lote. ¿Cómo toman ustedes dentro del gobierno esta posición? Yo creo que puede obedecer justamente a que no se han considerado los puntos que yo acabo de expresar en este momento. No se ha analizado técnicamente este tema. Probablemente nos movemos por razones más de carácter ideológico, de carácter político, y eso hace que vayan en una línea o en otra, ¿no? Otra pregunta, por favor. Ministra, ¿cómo está? Jorge Malbor, de TV Perú. Precisamente en línea, como comentaba mi colega, Fuerza Popular, Acción Popular, Frente Amplio, Unión Regional ya se mostraban desde ayer a favor del dictamen para que sea aprobado esta tarde, digamos, esta noche en el Pleno del Congreso, y posteriormente, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Energía y Minas? ¿Se va a reunir, digamos, con autoridades de Loreto, porque ellos también respaldan este dictamen? Agradezco su pregunta. Es cierto que la gente de Loreto en este momento manifiesta que parte de su protesta se debe justamente al que el lote no ha sido adjudicado a Petroperú. Y yo creo que ahí hay que precisar y aclarar las cosas. Este tema no es el que preocupa a Loreto. Loreto lo que tiene en este momento, y lo hemos podido conversar tanto con el gobernador regional cuando estuvimos reunidos anteayer y ayer con la alcaldesa de Maynas y los alcaldes que acompañaban a la alcaldesa de Maynas, el problema de Loreto es un problema económico y social. ¿Qué es lo que ha sucedido? Loreto en las buenas épocas ha tenido un ingreso por canon que le permitió inclusive destinar recursos del canon para la contratación de personal, cosa que además está prohibida, pero fueron los gobiernos anteriores. Y entonces, en este momento, a raíz de la bajada de los precios del petróleo, el canon ha disminuido. Y en esa línea se encuentra con problemas de carácter económico de no poder cumplir con una serie de compromisos que tiene. El tema del lote es totalmente irrelevante, de quién, mejor dicho, opere el lote es totalmente irrelevante, porque sea que lo opere Pacific, sea que lo opere Petroperú, el canon va a seguir siendo el mismo, y si el precio no sube, el canon se va a mantener bajo. O sea, el hecho de que Petroperú opere el lote no le trae un beneficio extra a la región de Loreto, y eso sí creo que es importante que la ciudadanía, y en especial los ciudadanos de la región Loreto, entiendan que el lote asignado a Petroperú no les va a traer ningún tipo de beneficio económico adicional. El panorama está muy complicado, porque ya son 3 bancadas. El panorama está un poco complicado, son 3 bancadas que aparentemente estarían a favor del dictamen y se aprobaría en el Pleno. Por eso estoy invocando justamente a las bancadas que entiendan los razonamientos técnicos, legales, económicos y financieros que se les acaba de expresar. Las decisiones, creo yo, que tenemos que tener todos los que somos autoridades, seamos elegidas o designadas, es ser responsables con los recursos de nuestro país. Y por eso invoco al Congreso a tomar actitudes responsables. Ministra, en el texto aprobado ayer se menciona que Perupetro debe evaluar si Petroperú va a ingresar, mejor dicho, que va a evaluar la adjudicación por la evaluación directa. ¿Esto significa que Perupetro al final tiene la potestad de decidir si Petroperú va o no va como operador? Si ese es el sentido de la norma, efectivamente tendría que Perupetro hacer cualquier tipo de evaluación. Pero me parece que tal como por lo menos he escuchado a los congresistas que han motivado este proyecto, lo que quieren es que se entregue inmediatamente. O sea, la evaluación vendría a ser, bajo esa fórmula que han redactado, casi una evaluación de mero trámite, ¿no? Sí, otra pregunta, por favor. Ministra, sí, Giovanna Castañeda del Comercio. Sí. Aquí. Allá Acá abajo, sí. Ya. 2 cosas. La primera, usted ha dicho que esta ley sería inconstitucional. Entonces, ¿habría la posibilidad de que de aprobarse por como está ahorita el panorama en el Congreso, presentar una acción de constitucionalidad de aprobarse este dictamen en el Pleno? Eso se verá en su momento, ¿no? O sea, yo lo que pretendo con esta conferencia de prensa, y nuevamente, es invocar a los congresistas a que se den cuenta todos los problemas que ese proyecto, en los términos en que se ha presentado, puede traer al Estado, por razones justamente de inconstitucionalidad y por razones técnicas y económicas que no permiten a Petroperú en este momento hacerse cargo de ese proyecto.
Señora ministra, una consulta. Usted mencionó en el Congreso, digamos, que según el informe de Wood Mackenzie, Petroperú recién podría entrar, digamos, a operar lotes, digamos, a partir del año 2020, ¿no? Sin embargo, hace unos momentos usted mencionó que la situación estaba para Petroperú estaba aún más complicada por la caída del precio del petróleo. Entonces, ¿en qué se basa usted para decir que en 2 años Petroperú sí estaría capacitada para entrar a operar? Lo que Wood Mackenzie dice es que el hecho de entrar a operar las actividades, básicamente de exploración y explotación, harían sinergias con justamente la refinería de Talara cuando estuviera esta ya terminada, la modernización. Eso se va del 2020, esa es la razón del 2020, pero tranquilamente podría comenzar el año 2018 o 2017, siempre y cuando las condiciones se den. Yo no estoy diciendo que tiene que entrar el 2017, digo que hay una oportunidad para en ese momento evaluar y decidir si es que entra o no entra, ¿no? Lo que digo es, o sea, lo que quiero expresar aquí es que es el contrato que en este momento se ha celebrado con Pacific Stratus, solamente es un contrato de 2 años, o sea, no es un tema en donde se está otorgando un contrato a largo plazo que impide a Petroperú volver a esta actividad. Yo creo que más bien esperar estos 2 años hace que Petroperú se potencie como empresa, pueda prepararse para el desarrollo de esta actividad y entonces pueda tranquilamente en 2 años, vuelvo a decirle, definir, porque creo que además le corresponde a la empresa, como empresa que es, definir si entra en sociedad, si entra sola. En ese momento evaluará ella misma sus propias capacidades y definirá lo que corresponda hacer. Ministra, otra vez por aquí, Fernando Llanos de América. Usted ha dicho hoy que este proyecto que se está debatiendo es inconstitucional, adolece de informes técnicos, aumenta el gasto público, no considera la situación de Talara, no es congruente y generaría graves consecuencias si es que se aprueba. Eso quiere decir que si es que hoy el Congreso aprueba esto, el Ejecutivo no va a promulgar en estas condiciones. Eso, como lo repito, lo definiremos cuando, en el supuesto que se apruebe, llegue al Ejecutivo, ¿no? Pero está claro que no van a promulgar bajo estas condiciones. Yo me imagino que el señor Presidente de la República, de recibir el proyecto de ley aprobado por el Congreso, lo conversará al interior del Consejo de Ministros y tomará las decisiones correspondientes. Ministra, usted ha mencionado que si es que el Congreso aprueba este proyecto, Pacific podría accionar las denuncias correspondientes. ¿Cuál sería el mensaje para los inversionistas del sector? ¿Cómo afectaría el sector esta ley que se aprobaría en el Congreso? Y segundo, una precisión a la pregunta anterior de mi compañero Juan. En todo caso, ¿qué ha descartado que Petroperú, si es que mejora financieramente, podría hacerse de un porcentaje en el lote o tendría que esperar de todos modos hasta los 2 años que acabe el contrato con Pacific? Gracias. La opción se le dio a Petroperú antes de cerrar el trato con Pacific para participar en hasta un 25%. Fue Petroperú la que decidió no ir con Pacific porque justamente dijo que no lo consideraba rentable. En esa línea, una vez celebrado ya el contrato, ya no se puede pedir que entre un socio. Petroperú tendrá estos 2 años para evaluar si entra o no en el contrato que se tenga que celebrar dentro de 2 años. Ministra, buenas tardes. Queremos saber el mensaje al... No, me parece justamente, y eso es lo que he dicho al terminar mi intervención, que este es un pésimo mensaje para los inversionistas en general, porque estaríamos nosotros incurriendo en violaciones de la Constitución y esto afecta a la seguridad jurídica de todas las inversiones que se desarrollan en el país. Creo por eso y invoco al Congreso a que sea responsable en sus actitudes y en la toma de sus decisiones. Otra pregunta, sí. Ministra, buenas tardes. Quería consultarle cuáles van a ser las acciones que podría tomar el Ejecutivo de aprobarse esta ley esta tarde en el Parlamento. Si podría reiterarlo, por favor. Vuelvo a repetir, de aprobarse el Ejecutivo, el trámite legal que corresponde es que se envíe del Congreso al Ejecutivo para la promulgación. En ese momento entiendo que el Ejecutivo evaluará y determinará cómo proceder. No puedo adelantarles en ese sentido qué es lo que va a hacer porque será en ese momento en el que tomará su decisión. ¿Pero cuál es la posición? Sabiendo de que ¿cuál va a ser la posición del ministro? Es el señor Presidente de la República el que toma las decisiones. Hay una recomendación de su parte, si podría reiterarla, por favor. Vuelvo a decir, que el Congreso tome actitudes responsables y que no apruebe este proyecto de ley. ¿Otra pregunta? Ministro, una pregunta. Aquí.
Esa es la posición del Ejecutivo, lo que se está presentando ahora, pero en el Congreso la bancada del Gobierno está apoyando este dictamen y el presidente Humala ha dicho que no hay una incongruencia, pero aparentemente sí la hay. ¿Cuál es el mensaje a la bancada de Gobierno, la bancada oficial? El mensaje va a la bancada de Gobierno, a las bancadas de oposición, va a todos los señores congresistas. El tema no es un tema, para mí, de una bancada u otra, es un tema de actitud responsable hacia toda la población de Perú. ¿Admite entonces que no hay un apoyo al Ejecutivo desde la bancada del Gobierno? No lo sé, eso lo veremos en el momento de la votación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Considera que hubo un error quizá del presidente de Petroperú, porque él dijo en cierto momento que Petroperú sí estaba apto operativa y técnicamente para operar el lote? Lo dijo, aunque sea 5 segundos, pero lo dijo. Yo creo que se ha sacado de contexto su declaración y puede haber llevado justamente a interpretarla de manera distinta. Una cosa es una conversación al interior de la empresa en un estado de levantar el ánimo, si se quiere llamar así, a todo su personal, o sea, la posición de un líder frente a su personal, de decir, vamos en esta ruta, pero los informes, concretamente, que él ha firmado, su presentación en la Comisión de Energía y Minas la semana pasada, y todos los documentos que él ha firmado y ha suscrito, claramente establece la posición de que en este momento no están para entrar. Y no es solamente el presidente, aquí hay que tomar en cuenta que el presidente de Petroperú ha tomado decisiones conjuntamente con todo su directorio y en base a informes técnicos que han emitido sus gerencias de línea. O sea, no es una tampoco decisión del presidente del directorio de Petroperú. Ha sido una decisión que ha recorrido los órganos de línea primero, se ha debatido en el directorio de Petroperú y él termina suscribiendo el documento que comunica estos acuerdos. ¿Otra pregunta? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anita Bonavita, del programa Cuarto Poder. Disculpen, no sé si ha contestado la pregunta que le voy a hacer, que acabamos de llegar. Disculpas. Mi pregunta es... Bien, parte, Rocío, de las interrogantes que se están dando a esta hora de la tarde a la ministra Ortiz, parte de lo que ha mencionado es que la norma, en caso sea aprobada por el Pleno del Congreso, es decir, hablamos del dictamen que fue aprobado en mayoría en la Comisión de Energía y Minas y que le da, digamos, potestad a Petroperú para que pueda administrar el lote 192, sería inconstitucional. También considera que el dictamen no, ha analizado la situación actual de Petroperú. La preocupación de las federaciones en ningún momento ha sido quién opera el lote. Su preocupación sí fue que efectivamente se había hecho una consulta para un contrato de 30 años y se reducía a 2. Y más bien lo que pedían era que se respetara justamente los acuerdos a los que se había llegado con estas dos federaciones por el término de 30 años. Y se les dijo que sí, que como quiera que la consulta se había hecho pensando en un contrato de 30 años, se respetaría con el contrato de Pacific, así como con el contrato que se suscribiera después con quien fuera el siguiente operador. Eso respecto de las dos que firmaron. Y respecto de las dos con las que no se llegó a acuerdo, se ha tenido conversaciones posteriores, ya fuera del proceso de consulta previa, pero siempre manteniendo el diálogo con ellas, porque en el caso de las federaciones con las que no se llegó a acuerdo, ellas sujetaron todos los puntos de sus demandas a que se pudiera establecer primero el tema del fondo social. Cuando hablamos del fondo social, dos aceptaron el monto que se determinó, que es del 0.75%, y estas otras dos comunidades no aceptaron. Y por eso es que no se llegó a acuerdo en ningún otro punto. Pero como quiera que existe la voluntad del gobierno de seguir dialogando con ellas, claramente, y hemos tenido inclusive este martes que acaba de pasar, unas reuniones con ellos para, por un lado, manifestarles la voluntad de diálogo y además la posibilidad de todavía poder satisfacer algunas de las demandas que nos han, si se puede, todas las demandas que nos han planteado. La única que no se podría modificar es la del importe del Fondo Social. ¿Por qué? Porque el importe del Fondo Social forma parte del contrato ya celebrado con la empresa Pacific Stratus. El resto son demandas hacia el Estado y por tanto el Estado puede seguir negociando en cualquier momento. ¿Me podría hacer una pregunta más? Sí, adelante. El contrato de estatus, ¿qué va a pasar si hoy en el Congreso se aprueba que efectivamente el bloque pase a Petroperú? La modificatoria de la ley esta candado que algunos llamaron de la reforma de Tarara, de la modernización de Tarara. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede rescindir ese contrato o solo es la Contraloría de La pregunta acerca del contrato firmado
Claro, solamente podría anularse si fuera nulo, y para ser nulo tendría que haber incumplido con la normatividad vigente. Yo le podría decir que es exactamente lo contrario, el contrato se ha hecho cumpliendo toda la normatividad legal vigente y por tanto una norma como esta sería totalmente inconstitucional. O sea, sí o sí sigue adelante el contrato con el estatus independientemente de lo que se apruebe. Tendría que ser así. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí abajo, por favor. Aquí abajo, por favor. La información que ha dado la ministra Ortiz es que este dictamen no considera la situación económica actual de Petroperú y que adolece de aspectos técnicos. Ha señalado que el incumplimiento de este contrato que tiene con 2 años con Pacific Stratos Energy generaría graves consecuencias al Estado peruano. La información que he recibido de la propia empresa es que quienes están ahí no son exactamente los pobladores de la zona. Ha sido gente que pareciera que ha venido, gente foránea, convocada a raíz del paro para ocupar las instalaciones del lote 8. Entonces, diríamos, no tiene nada que ver con las poblaciones aledañas del lote 8, o probablemente al llegar a estas poblaciones ya ha logrado tomar algunas instalaciones y esperemos que, como el paro está convocado para 48 horas, el tema se cese hoy mismo, ¿no? Otra pregunta, sí, no. Adelante. Esta es una duda que tengo. Petro, el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado el plan de abandono que presentó el Ministerio o le ha hecho observaciones y no le tiene que nada. Esa es una pregunta. Y otra es, si tiene, solo si es posible, si tiene la cifra de la cantidad de dinero que Petro tiene que hacer de las denuncias por la En primer lugar, Petro presentó un plan de abandono que ha sido ya desestimado por el Ministerio. No es que tenga observaciones pendientes, sino ya fue delegado. Y en lo que se refiere al monto de la CIL, que OEFA tiene que intervenir. Justamente ya hemos comunicado a OEFA esta resolución y OEFA tiene que hacer las acciones correspondientes. Sí. Le preguntan sobre el contrato, qué va a pasar con el contrato de Pacific Stratos Energy, y bueno, la ministra ya mencionó que generaría graves consecuencias con el Estado peruano. Termina también OEFA. Por tanto, el Fondo Semilla fue justamente creado para poder contrarrestar los daños, diríamos, más urgentes o que están referidos, por ejemplo, a temas de salud, por decir algo, de las poblaciones de la zona. O sea, lo uno es independiente de lo otro. Ahora, el monto de las multas de OEFA no lo tengo yo en este momento, no podría decírselo, pero son bastante altas, ¿no? No. Lo que la empresa Pacific Stratos asume son los daños que ella pudiera causar y se responsabiliza por eso. Lo que no asume es el pasivo que deja Pluspetrol. Respecto a los pasivos que deja Pluspetrol es la responsable. Y en el negado caso que en algún momento Pluspetrol no cubriera, es el Estado el que tiene que asumir. Para eso existe una ley de pasivos ambientales. Sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ahí abajo, por favor. Ninguna interrogantes a la ministra de Energía, Rosa María Ortiz, sobre la situación actual del lote 192, pues de esta norma, este dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Energía y Minas y que le da, digamos, la administración, se la deja a cargo de Petro, pero bueno, la ministra ya lo ha señalado como inconstitucional. Conocer los fines de cada una de esas dos empresas. Perupetro es la agencia del Estado que se encarga de promover los contratos petroleros, otorgar, en este caso, los contratos de licencia, ser el concedente y luego supervisar los contratos. Petroperú es una empresa dedicada a la comercialización en este momento de hidrocarburos. Son dos objetos sociales totalmente distintos y no se puede... Justamente, en un primer momento, Perupetro y Petroperú estaban unidas, se separaron para que cada una tuviera sus objetivos específicos y sus funciones específicas. Eso no es posible. Me han pedido los medios que vuelva a leer el comunicado. Bueno,
el comunicado, lo que es la invocación que he hecho en este momento al Congreso, y en atención a los medios que han llegado después, voy a volver a referirme a este tema. Digo que el dictamen de la norma que se propone que hoy día apruebe el Congreso adolece de falta de informes técnicos de los entes técnicos involucrados, como son el MED, Perupetro y Petroperú. Nuestro sector advirtió la inconstitucionalidad del proyecto en informe remitido a la Comisión el día de ayer. La norma de emitirse resultaría asimismo inconstitucional, porque se pretendería aplicarla habiendo ya un contrato ley suscrito con la empresa Pacific Stratus. El proyecto generaría un aumento de gasto público, en tanto que Petroperú tendría que contar con recursos no presupuestados ni planificados para asumir una obligación para la cual aún no está preparado. Esto significa una colisión con el artículo 79 de la Constitución, que impide al Congreso iniciativa de gasto público. El dictamen de la Comisión no considera la situación real y actual de Petroperú, la cual recién ha iniciado su proceso de saneamiento y está en plena estructuración del financiamiento del proyecto de modernización de la refinería de Talara. El dictamen de la Comisión no es congruente tampoco con las conclusiones del informe del Grupo de Supervisión del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara de la propia Comisión, que en junio de este año señaló textualmente: para el inicio del proyecto, refiriéndose al proyecto de modernización de la refinería de Talara, se consiguió un préstamo de $500 millones, sin aval del Estado, que deberá ser cancelado a partir del 2016, que con las utilidades que actualmente genera Petroperú será imposible de cumplir. Respecto a la liquidez e indicadores financieros, no son los más adecuados, por lo que la calificación ha decaído. Las fluctuaciones de los precios de petróleo a nivel mundial se han reducido en más del 50%, por lo que la proyección con la que evalúa el proyecto quedaría desfasada y se tendría que elaborar una nueva evaluación. En esa línea, el incumplimiento del contrato celebrado con Pacific generaría graves consecuencias al Estado peruano, no solo respecto de estos inversionistas, sino respecto al clima de inversiones en el país, en tanto cuestiona la seguridad jurídica de estas. Por eso invoco, como Poder Ejecutivo, al Congreso de la República a tomar en cuenta los argumentos expuestos durante el debate y actuar de manera responsable para con el país y con la región Loreto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Ministra, por favor, Aún no concluye la conferencia de prensa de la ministra Rosa María Ortiz, ministra de Energía y Minas, quien ha vuelto a leer a los periodistas presentes el comunicado de su cartera sobre la situación del lote 192 en Loreto. Sigamos escuchando. La invocación de la población es que no se deje llevar por argumentos que son básicamente, y tengo que decirlo así, de carácter populista. El hecho de que entre Petroperú a operar este lote no hace que la población reciba un beneficio extra. El monto que va a recibir por canon va a ser exactamente el mismo. No le trae, el hecho de que Petroperú entre a operar este lote no le trae ningún beneficio a la población. La población de Loreto tiene un problema económico, como ya lo expliqué hace un rato. El problema económico de Loreto se debe a que, habiendo tenido en otras épocas un canon más alto porque el precio del petróleo era más alto, asumió una serie de obligaciones, sobre todo de gasto corriente, que hoy no puede cubrir con la bajada del canon por la bajada de los precios del petróleo. Pero eso no lo va a solucionar Petroperú. En esa línea yo invoco a la población a que no se deje engañar. ¿Preguntas finales aquí? Sí, disculpe que insista, pero usted acaba de decir de graves consecuencias que la Comisión sabía en el informe que ustedes han mandado a la Comisión de Energía y Minas. A pesar de eso, el dictamen tiene un proyecto de la propia Vicepresidenta de la República. Y hasta ayer, por lo menos, las opiniones en los medios de los congresistas de la bancada oficialista han sido a favor de que Petroperú ingrese al lote. Entonces, no revela, digamos, un no respaldo al Ejecutivo, hasta ayer por lo menos. Vuelvo a repetirle, yo estoy en este momento mencionando aquí los temas puntuales que considero más importantes, que de repente en su momento no han sido evaluados, y por eso invoco a los congresistas a que los tomen en cuenta y tomen decisiones responsables. Muchas gracias. Una última pregunta.
La última pregunta. La última. Usted dice que no, a la población que no se deje llevar por argumentos populistas, pero los argumentos populistas salen de la bancada nacionalista y del propio presidente, que este domingo en una entrevista dijo que el Congreso tuvo en su mano la posibilidad de debatir esto la semana pasada y no lo hizo. Entonces mi pregunta es, ¿usted va a seguir en el cargo si la bancada nacionalista vota a favor de que el lote pase a Petroperú y el presidente dé un paso hacia adelante y tres hacia atrás? ¿Usted va a seguir en el cargo o no? Nuestros cargos siempre están a disposición del señor presidente de la República. Sino si usted se va. Yo le digo que nuestros cargos están siempre a disposición del presidente. Gracias. Muchas gracias, Conferencia de prensa a cargo entonces de la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, quien, además de declarar como inconstitucional una posible norma que sea aprobada en el Congreso de la República, invoca a la población de Loreto que no se deje llevar por argumentos populistas. De esta manera entonces se retira la ministra del auditorio de la sede del Ministerio de Energía y Minas. De la información desde San Borja.